Nueva York, la llamada capital del mundo, está por elegir a su nuevo alcalde. El más opcionado, el virtual ganador, es un joven de 34 años, de origen africano, musulmán, declarado de izquierda. Un escenario muy poco común para la famosa capital del mundo. Lo paradójico de esta ciudad es que está construida sobre la historia de numerosos migrantes, generaciones y generaciones de personas que han llegado de todos los rincones del mundo a construir su historia en Nueva York. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, cuando se habla de Nueva York, el mito urbano, la historia dice que estamos hablando de la llamada capital del mundo, la Gran Manzana, la ciudad que no duerme, la ciudad de las películas, la ciudad de los bancos, la ciudad del glamour, la ciudad gigante, la ciudad de los atentados del 9/11, el corazón del capitalismo. Estamos hablando de una ciudad que representa mucho para Estados Unidos, para la historia del hemisferio occidental y, repito, para esa historia del famoso sueño americano. De hecho, la Estatua de la Libertad, que representa ese sueño americano, está ahí en la entrada de Nueva York. Y por estos días esta ciudad es noticia porque, pues, yo no sé usted y quiero su opinión, pero yo en la vida había escuchado que esa ciudad, la meca del capitalismo, vaya a tener un alcalde musulmán y de izquierda. Declarado del Partido Socialista, miembro del Partido Socialista, Mamdani. Además, nacido en África, nacionalizado en Estados Unidos hace escasos 7 años y con familia tanto en África como en la India, y sí, declarado musulmán. Una mezcla también de esas culturas que es parte de lo que hace a Nueva York, Nueva York. Sí, además muy beligerante, ¿no? Un hombre fuerte, rudo, que grita, que se para en un megáfono en mano, a propósito, donde hace manifestaciones, encabeza mítines y habla de temas que para muchos que tienen un imaginario o una imagen de Nueva York muy distinta, pues él parece tocar y poner el dedo en la llaga. Él habla de pobreza, él habla de los más vulnerables, habla de inequidad, algo que pareciera más del tercer mundo y no de la capital del mundo. Y propone soluciones que uno no se imagina en Nueva York. ¿Cómo cuáles? Y cómo van a funcionar. Que sea gratis el transporte público en la ciudad de Nueva York. La parte de los buses. No ha mencionado el metro, pero que los buses sean gratuitos en toda la ciudad de Nueva York. La ciudad del capitalismo, que sea gratuito esto para todo el mundo. No sé bien cómo lo va a hacer funcionar. Ha dicho que en cada uno de las 5 grandes comunidades, Nueva York son 5 grandes comunidades, Manhattan es solo una de ellas en la isla, en una pequeña isla, que en cada una va a poner un mercado grande, un supermercado, casi un grande superficies, diríamos nosotros acá, gratuito para la gente, administrado por la ciudad de Nueva York. Eso también inédito, ¿no? Inédito. Y lo otro en lo que se va a enfocar mucho es en la crisis de la vivienda. La gente que no tiene acceso a la vivienda por los precios de alquiler que son exorbitantes para cualquiera viviendo en Nueva York. Sí, sobre todo en Manhattan. ¿Cómo llega este hombre, un joven de 34 años, africano, musulmán, de izquierda, a ser hoy por hoy el virtual ganador de las elecciones para escoger alcalde en Nueva York? Es un personaje que ha estado metido en la política desde que estaba en la universidad, en el colegio. En el colegio trató de ser presidente del colegio, el consejo del colegio. Sí. No lo logró, pero se metió en la política del colegio. En la universidad en Maine, un estado al norte de Estados Unidos, fue político todo el tiempo, candidato al consejo de la universidad. Estuvo muy metido en la zona del pueblo, en la política del pueblo, y lleva 4 años siendo concejal, asambleísta se llama, en el equivalente al Congreso del Estado de Nueva York. Como representante de Nueva York, asambleísta ante el Estado de Nueva York en el Congreso estatal. Y le ha gustado mucho la política y de ahí que él dice que en Nueva York la gente habla mucho de problemas de sobrepoblación, de problemas de impuestos, pero que nunca han atacado la raíz de todos los problemas que tiene Nueva York, el crimen que está desbordado y es la pobreza. Increíble, ¿no? Cuando digo increíble, es
primero que alguien se preocupe por esos temas y que le copien, lo que significa que el problema está ahí. Yo creo que hay mucha gente que dice, sí, yo no tengo acceso a una casa, a una vivienda digna con lo que gano y lo que me cobran en donde vivo. Sí. Entonces, esos son temas que resuenan. Sí. Lo otro curioso, Teresita, en el caso de este hombre que va a ser el alcalde de Nueva York, es, imagínese, el alcalde de la ciudad más importante de los Estados Unidos. No es la capital, pero es la capital financiera, etcétera, y con el largo etcétera de lo que significa Nueva York. ¿Y cómo va a ser la relación con el presidente Trump? Que eso es un poquito, solo un poquito diferente a este nuevo hombre, a este nuevo alcalde, a esta nueva figura política. Pues el presidente Trump, yo no sé si entre chiste y chanza, Juan Roberto, pero él ya ha dicho que va a revisar los papeles mediante los cuales le dieron la nacionalidad a Mamdani y que va a revisar si sí legalmente puede o no ser alcalde de Nueva York, que lo va a tener entre ojos, mejor dicho. Pero este alcalde no se va a quedar callado. No, y va a ser una relación muy dura y es una ciudad importante, es una ciudad demócrata, eso tampoco le gusta mucho al presidente Trump. Sí, por lo general Nueva York, como Los Ángeles, son ciudades demócratas. Y es la ciudad que lo tiene acusado, en donde perdió el juicio y lo acusaron. Entonces, pero también es donde queda su imperio financiero y su imperio de inmobiliarias, de todo Trump lo tiene. Tower. Claro, ahí está el imperio. El cuartel general de Trump no es la Casa Blanca, es el edificio gigante que tiene Nueva York. Claro, están sus oficinas, toda la parte administrativa. Entonces va a ser una relación interesante, por decirlo menos, entre los dos. Sí, y esto también coincide, Teresita, tal vez el auge o la llegada de este hombre a la alcaldía de Nueva York, si no pasa nada extraordinario, con el auge y la aparición, que también es inédita en Estados Unidos, que la hemos visto en las últimas semanas, de manifestaciones, de concentraciones, de protestas, en este caso contra el gobierno. Yo personalmente, hace mucho rato, tal vez en la guerra de Vietnam, se habían visto, cuando los derechos civiles encabezados o reivindicados por Martin Luther King, pero yo no había visto manifestaciones de esa magnitud como las de ahora. Desde el año 68, Juan Roberto, en el estado de Ohio, que no se utilizaba lo que llaman la Guardia Militar, la Guardia Nacional, en contra de las manifestaciones. Y el presidente Trump más o menos la tiene en la calle todos los días. Todos los días hay protestas en el oeste, en California, en diferentes ciudades, pero en Nueva York también ha habido protestas. Y es que lleva solo 8 meses el presidente Trump, pero ya se ha convertido en una piedra en el zapato para muchos. Es que es un hombre muy polémico y pues no es para menos. Teresita, ¿esto se puede extender? Todavía le queda mucho a Trump, pero vienen las elecciones de medio tiempo, bien, lo que llamamos en Colombia las elecciones de Mitaca. En Estados Unidos vienen pronto. Esto se puede convertir en una ola política que pueda desencadenar en un cambio de política en ese país. Yo empezaría por lo que está pasando hoy, que yo creo que va a ser importantísimo en esas elecciones de Mitaca, y es, por ejemplo, el hecho de que no le estén pagando a los empleados federales. Simple y llanamente porque el Congreso está tan polarizado que no se logran poner de acuerdo en los votos necesarios para aprobar un presupuesto, entonces no hay con qué pagarle a los empleados federales. Ese Congreso tan polarizado es lo que vamos a ver en Mitaca, y yo me atrevería a decir que sí, va a seguir polarizado, pero va a tener una mayoría demócrata por buscarle contrapesos al presidente Trump, por decirle, usted no es la verdad absoluta y sobre todo no nos gusta lo que está haciendo. Y yo creo que va a haber muchos que van a terminar eligiendo un Congreso demócrata, un país muy complicado en lo político. Muy polarizado, como estamos también aquí en Colombia y como está buena parte del mundo. Y una cosa final sobre este alcalde, para hablar de ahora de historia de la ciudad de Nueva York. Y es que además este es un hombre que genera atracción, siendo musulmán, siendo de izquierda, siendo pro-palestino. Es un hombre que genera mucha empatía con la comunidad judía en Nueva York, que es gigante y muy poderosa. Decía CNN en estos días que hay tantos judíos en Nueva York, y hay que decir, es la segunda ciudad más grande de judíos fuera de las que hay en Zona Santa, en Tierra Santa. Es decir, ahí está la gran concentración, que hay tantos judíos en Nueva York como musulmanes. Increíble. Y que dentro de estos judíos en Nueva York hay muchos que en su intención de voto han dicho, estamos mirando a Mamdani, si bien es musulmán, si bien ha dicho que si Netanyahu llega a pisar Nueva York lo va a arrestar y hacer cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional, porque lo ven como alguien que está realmente enfocado en problemas que a ellos también les afecta.
la vivienda, la comida y el transporte. Y es más importante lo que ellos ven internamente en la ciudad que esta política global de judíos en contra de musulmanes para ellos en el mundo. ¿Sabe qué otra palabra he escuchado mucho por estos días en ese agitado panorama político en Nueva York? La palabra minorías. Que uno habla de etnias, y ya vamos a hablar de migrantes, pero minorías y de reivindicación de derechos de minorías. Sobre todo en momentos en que el tema de las deportaciones, el tema de los migrantes, en estos días también se anunció que Estados Unidos va a disminuir el número de refugiados de casi 100,000 al año a 7,500, que no es nada. Yo creo que esos son temas que a las minorías les dice, salgamos de donde estemos, hagámonos sentir, volvámonos visibles. Ahora sí hablemos de Nueva York y su historia, que es apasionante. ¿Cómo es la historia de la Gran Manzana? Bueno, puedo empezar por siglos atrás. La Gran Manzana empezó siendo francesa. Unos franceses que después llegaron a Quebec, se llamaba la Nueva Angoulême. Angoulême es una población del sur de Francia, en Aquitania. No duraron mucho. ¿Por qué? Muy frío, muy inhóspito, los indígenas eran violentos. Pasaron, se quedaron y se fueron. Los atrajo más bien a los holandeses, que fueron los que llegaron después, le pusieron Nueva Ámsterdam. Hicieron una colonia muy, muy pequeña en la punta de Manhattan, en la punta donde estaba el World Trade Center, en esa parte muy comercial. Vieron que había unos indígenas terribles, entonces hicieron una gran pared para separar un muro, que los separara de los indígenas, como una especie de fortaleza, la pared de una fortaleza, y se dedicaron al comercio de pieles de castor. ¿En qué siglo fue eso? 1620. O sea, siglo XVII. 1640 llegaron. Y se dedicaron al comercio de pieles de castor, porque vieron que esto estaba inundado de castores. Y eso era muy apetecido en Europa. El dato curioso es que después, en 1664, llegan los británicos, hacen un negocio con los holandeses en el marco de la Segunda Guerra con Holanda Grande en Europa, se quedan con esta zona, tumban la pared, hacen tratados con los indígenas y descubrieron que esta pared se había vuelto un ícono para los europeos que pasaban por el puerto. Bueno, nos vemos a tomar café o whisky o cerveza, lo que fuera, en la pared. En la pared. La pared todavía existe, de alguna manera. Se llama Wall Street. Claro. La calle de la pared. La zona donde están los bancos, la bolsa de Nueva York. Y el nombre Wall Street, la calle de la pared, era la pared. Y ahí, el muro. Y ahí era el sitio de reunión. Y ahí empezaron a crecer. ¿Cuándo empieza Nueva York a convertirse en destino de tantas comunidades de diferentes partes del mundo? Es que uno ve chinos, italianos, irlandeses, bueno, y después ni qué decir de los latinos. Nueva York en el siglo, sobre todo XIX, empieza a ser la meca, primero los irlandeses que llegan hacia 1850 con las hambrunas de la papa. Y es más, el cuerpo de policía de Nueva York hoy en día es en su mayoría irlandés. Sí. Son muy orgullosos de esos ancestros irlandeses. Llegaron seguidamente los italianos, escapando a la pobreza de esas guerras de reunificación de Italia, escapándose de Sicilia, llegaron muchos. Con razón. Llegaron muchos de Sicilia, la pobreza en Sicilia, Little Italy, y se come delicioso, una comida maravillosa. Los chinos empezaron a llegar después también. Chinatown. Sí, claro. Llegaron a Chinatown, empezaron con Chinatown, llegaron sobre todo escapándose en los momentos de las guerras, del comunismo. Los chinos se aislaron más, se encerraron más, y uno hasta hoy conoce gente que solo habla chino en su casa. Sí. Los otros hablan más inglés. Alemanes llegaron muchos. A finales del siglo XIX, después de Berlín y de Viena, Nueva York era la ciudad con más alemanes en el mundo. De ahí viene la hamburguesa, una cantidad de comidas deliciosas. Teresita, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué llegaban todos a Nueva York? Era como el primer puerto de entrada porque fue creciendo la ciudad y a medida que iba creciendo había empleo, se volvió el sueño americano. No solo desde Europa veían que había empleo, posibilidades de hacer algo, de empezar de nuevo, la gente que llegaba con una mano atrás o una adelante, literalmente. Pero porque a finales de ese siglo Nueva York se convirtió en la meca de grandes industrias y banqueros. Le llaman la edad dorada. Más que dorada, la edad pintada de oro, recubierta de oro. Los banqueros como Morgan, Vanderbilt, grandes banqueros, los Rockefeller, todos pusieron sus oficinas y sus sedes con el ferrocarril que empezaba, la industria de la siderurgia, el carbón, los bancos, todos
decidieron que iban a vivir en Nueva York y lo convirtieron en su centro de negocios. Viene otra ola que es la de los latinos, que hoy por hoy es una comunidad, y desde hace bastantes décadas, gigante e importante en Nueva York. Una comunidad enorme. Se empieza más hacia los años 60, cuando empieza Del todo el siglo problema sí, 1960. Empiezan a irse a Nueva York, a buscar el sueño americano. Tal vez el tema de Cuba, bueno, los cubanos muchos emigraron hacia Miami, que era más cerca, pero también a Nueva York. Pero también a Nueva York, muchos puertorriqueños, Sí. República Dominicana, tiene una población grande también en Nueva York, que fueron migrando por temas de las dictaduras, de Trujillo, de qué iba a pasar, van migrando. Puerto Rico, las grandes empresas, los Bacardí, Ron, todos ellos también llegaron a Nueva York en su momento. Y de América Latina fueron migrando, y no solamente de Cuba, sino, por ejemplo, llegaron uno que otro chileno durante la dictadura. Colombianos, muchísimos. Es más, yo me alcanzo a acordar que para la campaña presidencial de 1974, dicen, que fue el primer presidente, Alfonso López Miquelsen, que hizo campaña en Queens. Porque ya había una población importante de colombianos en Queens. Que votaban en Colombia, que votaban para escoger presidente en Colombia. Increíble. Entonces, hace muchos años que hay una presencia importante de colombianos y de latinos. Hoy estas nuevas generaciones en Nueva York, retomando lo de este alcalde joven, africano, de origen musulmán, pro-palestino, de izquierda, pues indica un cambio radical en una sociedad que uno creía que nunca iba a llegar a eso. Un cambio hacia abrirse otra vez a la migración, darle una oportunidad, mostrar que la migración se merece una oportunidad. Y yo creo que eso es parte del mensaje de Mamdani, una nueva oportunidad a la migración. Y casi como la canción de Frank Sinatra que hablábamos, Juan Roberto, mostrar que si ellos son capaces de lograrlo, de salir adelante en Nueva York, todos pueden salir adelante. La historia de la Gran Manzana. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.